Voy a leer la introducción a la antología de Andrés Bello, que fue publicada por el Ministerio de Educación de la República de Venezuela. Para encuadrar una selección de escritos de cualquier autor fallecido, es siempre útil, y aún diría indispensable, trazar una referencia al tiempo, a la época, durante la cual transcurrió la vida del escritor, a los días, tierra, años y hombres para los que pensó la obra que nos haya legado. Andrés Bello, de 1781 a 1865, vivió las 3 últimas décadas de la colonia española en Venezuela y algo más del primer medio siglo de vida independiente hispanoamericana. De los 20 primeros años corresponden al período de lucha por la independencia nacional, cuyo desarrollo, vicisitudes y triunfo observó Bello desde Londres. Los últimos 30 y tantos años de su vida, pasados en Chile, son los de fijación de la existencia política y cultural de los nuevos estados de Hispanoamérica. En líneas generales fue el tiempo de Bello. Colonia en Caracas de 1781 a 1810. Guerras de independencia en Londres de 1810 a 1829. Gobierno y edificación de las nacionalidades hispanoamericanas en Chile de 1829 a 1865. El pensamiento y la obra de Bello están determinados por tales circunstancias, a las cuales debemos siempre referir lo que produjo para llegar a entender el alcance de la obra bellista. Si a esta condicionalidad externa le añadimos la consideración de las ideas y propósitos, de los conocimientos y carácter de Bello, es decir, su peculiaridad individual, podremos valorar la significación de lo que Bello llevó a cabo. Para un hombre de poderosa mentalidad, la vida colonial debía ofrecer escasa perspectiva en cuanto a la actuación pública, no así en lo que atañe al estudio. Bello, como los hombres más notorios de su generación, se dedicó con avidez al conocimiento de la naturaleza y al estudio del pensamiento humano, a las letras. El trópico brindaría continuos descubrimientos a un espíritu repleto de inquietudes. Es comprensible que la visita de Humboldt a tierra firme en los primeros 1800, por ejemplo, fuera una llamada extraordinaria a concentrar la atención en la maravillosa vida tropical. Andrés Bello llevará para siempre impreso en el alma el paisaje de su tierra, que habrá de darle el tema fundamental de sus más grandes poemas, escritos en Londres, del mismo modo que las cercanías de Caracas le habían dado el motivo de naturaleza en sus primeras composiciones. Al lado de la feracísima vida tropical, el estudio del saber humano suministraba sabroso alimento para la satisfacción de una persona como Bello, para quien no fueron en su juventud los latines y la ciencia escolástica las únicas dedicaciones. Estudió el castellano, pues de este tiempo arrancan sus investigaciones iniciales y quizás entre ellas la más profunda, el análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana. Aprendió lenguas vivas, francés e inglés, ciencias médicas, geografía, de la que fue maestro de Bolívar, matemáticas, filosofía, historia, de la que es muestra su resumen de la historia de Venezuela, y tantas otras disciplinas que podían llenar la aspiración a formarse en un medio seguramente restringido, pero de ninguna manera negado a las humanas preocupaciones. Los excelentes maestros de Bello, Montenegro y Quesada, podían ver con cierto recelo algunas inclinaciones de la juventud caraqueña, pero sin duda no intentarían detener el natural impulso hacia una más amplia cultura. Son conocidos los testimonios de viajeros a tierra firme, europeos en su gran mayoría, a quienes sorprendía la notable altura de civilización de una ciudad colonial como Caracas, no muy favorecida precisamente por la acción oficial de España. Cabe añadir como testimonio de calidad la confesión del propio Bello al llegar a Chile. En carta dirigida a José Fernández Madrid el 20 de agosto de 1829, escribe: «Al fin hemos llegado a Santiago, después de una larga navegación en general feliz y agradable. El país hasta ahora me gusta,
aunque lo encuentro algo inferior a su reputación, sobre todo en cuanto a bellezas naturales. Echo menos nuestra rica y pintoresca vegetación, nuestros variados cultivos y aún algo de la civilización intelectual de Caracas en la época dichosa que precedió a la Revolución. Bello alude al núcleo de coetáneos, de cuyas actividades literarias nos han quedado suficientes pruebas, aunque por desventura la lucha independentista haya hecho perder la casi totalidad de textos y documentos. La Caracas colonial pudo dar un hombre como Bello, quien, situado en Londres entre destacadas personalidades españolas e hispanoamericanas, tuvo bastante capacidad y saber para desempeñar un papel de primer orden. No era gratuita la consideración y el respeto hacia Bello por parte de talentos como Blanco White, Gallardo, Salvá, Mora, Mendivil entre los españoles, Fernández Madrid, García del Río, Irisarri, Olmedo, Egaña, Pinto entre los hispanoamericanos, Holland, James Mill, Hamilton entre los ingleses. En Caracas Bello había logrado asentar sólidamente las bases de su saber, de su carácter y de su finísima acuidad mental. Los pocos escritos que se conservan de la juventud de Bello manifiestan los rasgos generales de la formación clasicista de las escuelas coloniales. Virgilio y Horacio son los maestros espirituales de los jóvenes universitarios, con ellos los clásicos castellanos, y además de los textos de estudios generales de su tiempo, los pocos libros que podían adquirirse por vías perseguidas. Conservamos de Bello algunos poemas primerizos y el texto en prosa, si las pruebas aducidas son suficientes, del resumen de la historia de Venezuela. Hay noticias de trabajos gramaticales de Bello y es sabido que fue el redactor de la Gaceta de Caracas, aunque sea difícil identificar sus escritos. Sabemos de la destacada presencia de Bello en las tertulias literarias caraqueñas, con sus poemas originales y traducidos que le granjearon la denominación de Cisne de la Nauco. En resumen, la figura de Bello, joven, en Caracas al cambiar de siglo del XVIII al XIX, se nos aparece como entusiasta colaborador de cuanta empresa cultural se acometía. Se vislumbraba en él un humanista en ciernes, cuando en 1810 sale para Londres en misión oficial del nuevo gobierno venezolano. En Londres, los infortunios no abatieron ni desalentaron su orientación ni sus legítimas ambiciones. Al contrario, al cambiar de perspectiva, la contemplación del mundo aumenta en amplitud su campo de estudio y profundiza más cada análisis, cada conocimiento. Durante los 19 años londinenses vemos como la tímida personalidad que se dibujaba en sus anteriores actividades en medio de la sociedad colonial caraqueña se siente más segura y se nos aparece lista y preparada para codearse dignísimamente con los hombres más eminentes del mundo hispánico. Blanco White le pide consejos. Gallardo le consulta puntos intrincados de historia literaria, al mismo tiempo que solicita su colaboración para editar obras clásicas españolas. Salvá lo estima como mentalidad superior, y él mismo, el propio Bello, se lanza a empresas de vasta resonancia en vista al continente americano, iniciativas que con seguridad no hubiera emprendido sin la alteración que la metrópoli inglesa representa respecto a la vida de Caracas. Las revistas enciclopédicas, Biblioteca Americana, Repertorio Americano, que dirige desde Londres hacia los países hispanohablantes, sus investigaciones, su labor de crítico y sus obras poéticas, Alocución a la poesía, Sirva a la agricultura de la zona tórrida, son pruebas elocuentes. Con todo y que para Andrés Bello Londres no haya sido lugar de grato recuerdo, dadas las vivas angustias que tuvo que soportar, los años de permanencia en la capital inglesa explican, no obstante, la prodigiosa evolución del pensamiento de un hombre educado en una sociedad colonial, transformado en gestor y propulsor de la más brillante y fecunda doctrina de civilización para el continente hispanoamericano. No era tan solo disponer de riquísimos fondos de sabiduría humana fuera de su alcance mientras vivió en Caracas, ni el trato de otros hombres, emigrados españoles, diplomáticos hispanoamericanos, literatos, filósofos y políticos ingleses. Había algo más. De los 29 a los 48 años de edad, en Londres, Bello maduró sus ideas y sus proyectos con otra estimativa
y contemplación de la humanidad. Situado en tierra de libertad, mientras Europa se debatía contra la amenaza napoleónica, la resolvía y se organizaba en mundo conservador con la Santa Alianza. Todo ello al mismo tiempo que Hispanoamérica completaba la independencia política y se disponía cada república a ordenar la vida social, política y culturalmente. Es fácil imaginarse, en virtud de tales consideraciones, cuál ha tenido que ser la evolución de una mentalidad como la de Bello. Con qué fruición, con qué estimulante regocijo tenía que considerar su propio trabajo destinado a las nuevas repúblicas de habla castellana en América. Ahí está el nervio y la esencia de la obra de Bello, y en la propia fortaleza de tal pensamiento nos explicamos su grandiosidad. Salvo en algunos muy explicables momentos de decaimiento, Bello vive en Londres en plena vibración creadora, preparándose con hermosa tenacidad continuamente para Hispanoamérica, que había de necesitar de la acción de sus hijos para el progreso de los nuevos estados. Las concepciones poéticas de Bello elaboradas en Londres significan la expresión de esta idea. Sus trabajos de derecho internacional de que nos habla Irisarri son índice de idéntico propósito. Las revistas ya mencionadas están también al servicio de la misma concepción. Las investigaciones gramaticales igualmente, inclusive sus más eruditas investigaciones de historia de la literatura castellana, poema del Cid, crónica de Turpín, problemas de rima, historia del idioma, etc., están puestas asimismo al logro de la vinculación de la cultura hispánica y europea en el continente hispanoamericano, ideal fecundo que preside la época de mayor producción de Bello, la que sigue a su regreso a América, la época chilena. Desde 1829 hemos de ver a Bello en Chile en plena creación. La casi totalidad de su obra escrita fue dada en Santiago o en Valparaíso. País afortunado, Chile, que recibió directamente la acción creadora y educadora de un hombre que a sus talentos había añadido la preparación de largos años para entregarse a la obra de formación de pueblos. A 48 años, don Andrés Bello regresa a la América hispana con el grandioso concepto de la obra a realizar. Chile lo recibe, le honra y le permite desarrollar las ideas que había sazonado en su cerebro de privilegio. No sé, ni creo que importe saberlo, cuál habría sido la suerte de Bello si hubiese regresado a otra república del continente. Buenos Aires estuvo a punto de recibirle. Bello había pedido el regreso a su tierra natal. Solo interesa ahora considerar la amplitud y la intensidad de la tarea cumplida por Bello en América. Dudo que ningún país en América haya recibido de un solo hombre tan provechoso magisterio como Chile recibió de Bello. A los pocos meses de su llegada comienza múltiple y fascinante labor como periodista, gramático, legislador, poeta, filósofo, educador, organizador, político, es decir, da a la sociedad que lo había aceptado, su segunda patria, el fruto seguro de sus largos años de estudio y meditación. A la obra escrita, libros, códigos, poemas, folletos, artículos, une su acción social como maestro y como ciudadano, la efectividad de su palabra viva. La ciudadanía que el Congreso de Chile le otorgó fue un acto de reconocimiento que ennoblece al país otorgante. Considerada la obra de Bello en relación con su vida y su época, cabe concluir que estuvo siempre a la altura de la misión que las circunstancias le permitían, impulsado en todo instante por su profunda convicción y voluntad, y frecuentemente sin que tuviera estímulo exterior alguno. En el medio colonial, en Londres, en Chile, actuó con perfecta conciencia de los fines perseguidos y de su propio valer. La ingenua producción inicial caraqueña termina con la prosa del resumen de la historia de Venezuela, serio juicio de los 3 siglos de colonia. En Londres proyecta sus escritos hacia la universalidad del mundo hispanoamericano. En Chile trabaja incansablemente para dar a sus conciudadanos la más varia y rica expresión de pensamiento civilizador que se haya dado en América. La obra de Bello rebasa el país de adopción y se expande beneficiosamente por todo el continente hispanohablante. Hoy en día,
Cuando se reflexiona acerca de las directrices que la cultura haya de tomar en los años por venir, se contempla la tarea de Bello como la más eficaz orientación que la humanidad americana debe tener en cuenta. Naturalmente, hay que pensar que vivimos en otro tiempo y que las condiciones actuales son distintas, pero el magisterio de la persona y la obra de Bello es ejemplo vivo para los problemas que debe resolver la civilización hispánica. He escogido algunas muestras representativas de la voluminosa obra de Bello. No se agotan todos los aspectos que deberían seleccionarse. En las notas al final del volumen identifique los textos e indico la bibliografía pertinente. Como poeta, aparecen en esta antología 3 poemas juveniles, las 2 grandes silvas publicadas en Londres y 4 poemas publicados en Chile. Con ello creo que se da idea de Bello, poeta original, adaptador y traductor de obras escritas en otras lenguas. Como prosista figuran selecciones de escritos bajo el rubro de maestro, filósofo, historiador, gramático, legislador, internacionalista, crítico y periodista. Ojalá que la presente antología presente la rica labor de Bello en sus rasgos más destacados. Voy a leer ahora el prólogo íntimo a la segunda edición de un libro que estimo mucho, Gremio de Discretos. La Asociación de Escritores Venezolanos me honró al incluir en su serie de cuadernos literarios esta colección de artículos entrañables a los que había dado título cervantino con el de Gremio de Discretos. Se agotaron los ejemplares de dicha primera edición, por lo que decido lanzar esta segunda por mi cuenta y riesgo, no sin antes proclamar el reconocimiento más sincero a los pilotos de las publicaciones de la Casa del Escritor de Caracas. Los 2 años transcurridos de una a otra edición han sido tiempo de profunda e inolvidable experiencia para mí. No tan solo por la edad alcanzada, el medio siglo, que siempre es hito amenazante, sino por la meditación de ciertos problemas humanos a que he podido entregarme durante los ocios de mi reposo obligado al amparo del viejo solar de mis días de infancia. Las piedras de una muralla ciclópea, los testimonios de un poblado ibérico y los riscos que soportan y alimentan increíblemente pinos y romero y tomillo en la antigua zona de Olérdola, en mi Penedés nativo, me han dado solaz bastante para la reflexión de los principios que animan este gremio de discretos, cuya nueva salida confío a las manos cordiales de este artífice del libro, excelente artesano y mejor amigo en la ribera rioplatenses, don José M. López Soto. ¿Acaso, si en la amistad ha de fundarse la sólida relación humana, sería en el símbolo de su afecto en el que pondría el alto exponente de tal sentimiento? Quisiera huir del menor tono reblandecido a que es conducida casi fatalmente la prosa cuando se trata de temas afectivos. Nuestra época, regida a base de la ferocidad de las cifras estadísticas y de los imperativos de las leyes sociales y económicas, parece que haya apartado por anacrónicas las áreas del sentimiento y de la comprensión sencilla entre las gentes. Los 2 grandes conflictos bélicos y luego la Guerra Fría entre los pueblos han creado una atmósfera enrarecida en cuanto se refiere a la convivencia individual. El que vive con el corazón en la mano o con la alegría a flor de labio es tenido por un cándido o por un desajustado. Y sin embargo, creo que no hay otro modo de vivir más honesto, pleno, intenso. Iba a añadir que otra forma de estar en el mundo no vale la pena de haber nacido, pero he de comprender que la existencia permite otros rumbos y maneras que también han de tener su sabor de goce completo, que si no comparto, respeto. He mencionado la amistad. Quiero insistir en que me parece condición capital para transitar por la tierra con medianas ganas de seguir respirando. Ya en mi no breve experiencia he tenido que sufrir los sinsabores de la decepción en las ilusiones puestas en la entrega incondicional a los amigos. Soy propenso a tenerlos, por cuanto que mi norma en la frecuentación humana es la de presuponer y admitir que la persona que conozca, aún por la primera vez, es buena mientras no me demuestra lo contrario.
De ahí que fluya y tienda hacia la amistad con extremada facilidad. Luego el tiempo y el trato se encargan de darle carácter entrañable, por lo selectivo, y quedan pocos a quienes les convenga el título de amigos, así con mayúscula. La masa de amigos, casi conocidos, hacen posible el conocimiento extenso, pero son pocos los que merecen que se les diga la canción de la que nos habla el romance castellano, el mejor de la lengua, según el más experto de sus conocedores, don Ramón Menéndez Pidal. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y en la otra pendiente, la de las desilusiones, quedan los seres lamentables, los incapaces de ser partícipes de ideas y proyectos, de vibraciones y afectos, los pobres entes a los cuales les ha negado su propia ambición el más puro de los deleites, la comunión en la convivencia de los otros seres. Empecé pronto mi conocimiento real de los demás, apenas terminados mis estudios universitarios. Tuve oportunidad de experimentar en cargos públicos, en el desempeño de secretarías privadas, que es buen centro de observación, lo que significan los altibajos de la situación personal en cuanto al grupo ingente de la clientela de quienes solicitan favores y luego olvidan al comprobar que ya no se les puede seguir sirviendo. Supe lo que es la popularidad transitoria, la asidua persecución del que pide, las superficiales protestas de amistad y el rapidísimo abandono de la menor consideración en cuanto se ha perdido el cargo desde el cual es posible el servicio. Aprendí a comprender la ingratitud y a diferenciar bien lo pasajero de los sentimientos y las manifestaciones reiteradas de falsa adhesión. Tuve algunos años de ocupación pública y formé mi sentido crítico sobre la conducta de los hombres. Mis conclusiones sobre los agradecimientos difícilmente he podido ignorarlas luego, por más que haya reincidido en la ingratitud, mucho personaje a quien dio ocasión para que sucediese nuevamente, impulsado por mi deseo de ser útil a los demás. Me he curtido, pues, en prolongadas experiencias. No me ha sorprendido nunca nadie con nuevas decepciones, pues tenía conciencia de que podían producirse, aunque perseveré y seguiré perseverando en mis principios de atender a cuanto me piden, si está en mis manos hacerlo, y me parece justo. Cosa más grave es el descrédito ante la fealdad cometida por quien se ha tenido como amigo, por algo más que el cliente ocasional. Esto duele más, hiere más hondamente porque hace tambalear las convicciones más íntimas, la de la fe puesta sin condiciones en un semejante. Cuando se ha producido la relación amistosa, cuando se ha creído vivir la compenetración espiritual con otra persona, el desgarramiento que produce la falta de correspondencia o la conducta indigna es mucho más doloroso, y también lo he sentido en carne viva en más de una ocasión. Se derrumban entonces los delicados trazos con que se ha construido la confianza puesta en otro, esta devoción que alcanza a ser expresada en el Evangelio con la sentencia de la vida por el amigo, que es frase que se puede imprimir en todas sus letras y que equivale a proverbios populares en suelo español que no resisten las letras de molde. Ante la ingratitud de un amigo no cabe sino la desolación y la desesperanza. Es la tristeza ante la peor de las conductas, pues se socava la base más firme de la vida en sociedad. Sé que todo ello es aprendizaje y experiencia, y por desgracia han de aceptarse estas situaciones como normales. Deben, si no esperarse, por lo menos considerarse como posibles, por más que exasperen, y no cabe otro camino que refugiarse en la compañía y el amparo de quienes sientan la nobleza de la correspondencia de sentimientos. En los años que llevo vividos en la emigración, he de confesar que nada me ha reconfortado tanto como el convencimiento de que a la comprensión de los extraños seguía paulatinamente el nacimiento y el crecimiento de la amistad. Gracias sean dadas a quienes han tenido el señorío de ofrecerla a todos los que nos hemos visto obligados a rehacer el quehacer diario en otros suelos lejanos al que nos vio nacer. En los años últimos, un gran número de naciones han visto desfilar a grandes masas de ciudadanos de la más fabulosa emigración que jamás hubiere acontecido. Será quizás el signo predominante de los tiempos modernos. Es dudoso que en ningún otro período de la humanidad, en tan breve lapso, haya habido un trasiego de tanto volumen como en los últimos 8 lustros. Pueblos enteros han sido desarraigados de sus tierras y se cuentan por millones los individuos trasplantados. Se ha llegado a crear el problema de los inadaptados que preocupa a la sociedad de las naciones, unidas o no, puesto que ha llegado a ser gravísima la situación en muchas partes del globo. La sola adaptación posible
es por la vía de la amistad, y podemos decirlo quienes hayamos gozado de su benéfico apoyo. Ahora bien, el que menosprecia el respeto de la amistad concedida a un emigrado peca doblemente, pues vuelve a hundir en la ausencia de horizonte a quien se siente ya restablecido. Por eso me sacude más que nunca el proceder de quienes, sobre el raro y particularísimo placer de ser ingratos, se regodean con el espectáculo de tan peligrosa recaída. No sé si es posible que la fe renazca varias veces, pero sí he comprendido el dolor tremendo de este nuevo descalabro. Y hay que proclamar a los cuatro vientos que no hay nada tan execrable como este maltrato a quienes hemos entregado sin reservas nuestros mejores días y nuestra mejor edad a los nuevos pueblos a los que nos ha llevado el destino. Sean confundidas las almas mezquinas que no tienen capacidad de entender estas auténticas tragedias en sus semejantes. Que la idea de amistad vuelva por sus fueros y la convivencia sea la norma esencial de los grupos sociales. En nuestro mundo hispánico se ha destacado por todos los sociólogos e historiadores un marcadísimo rasgo de individualismo que es virtud heroica en ciertos actos individuales, pero que simultáneamente es obstáculo a veces invencible para empresas conjuntas de cooperación social. El endiosamiento de cada uno conduce a lo que ha llamado Menéndez Pidal la invidencia, que alcanza extremos de crueldad inusitada. En oposición a la generosa estima que aleja del ánimo todo resentido rencor, se opone como reverso la invidencia, falta de perspicacia, ceguera intelectual que no es capaz de percibir el valer de los otros, sino solo el propio, y que las más veces se apasiona degenerando en envidia, aversión hacia las excelencias ajenas, reacción promovida por el dolor de la propia inferioridad. Cita don Ramón las opiniones de Gracián, quien llama a este vicio malignidad hispana, y al conde de Gondomar, quien en 1606 decía que no se escribían relaciones históricas debido a la emulación y envidia que opuestamente los españoles tienen, pareciéndole a cada uno que se quita a sí propio lo que en alabanza y mérito de su vecino confiesa. En un texto de Sánchez Albornoz he hallado otra cita tan elocuente como esta y mucho más antigua, puesto que está transcrita de la Risala apologética de Ben Hazm, fechada en 1035-1040, o sea, hace más de 9 siglos. Ibn Hazm comenta el pasaje de San Lucas, Nemo profeta ceptus in patria sua, y se refiere a la invidencia en estos dramáticos términos. Esto es particularmente verdad en España. Sus habitantes tienen envidia al sabio que entre ellos surge y alcanza maestría en su arte. Tienen en poco lo mucho que puede hacer, rebajan sus aciertos y se ensañan en cambio con sus caídas y tropiezos, sobre todo mientras vive, y con doble animosidad que en cualquier otro país. Si acierta, dicen, es un audaz ladrón y un plagiario desvergonzado. Si madruga en apoderarse del trofeo de la carrera, preguntan, ¿de dónde ha salido este? ¿Dónde aprendió y cuándo ha estudiado? Si la suerte le lleva luego por el camino de descollar claramente sobre sus émulos, o le hacen abrirse una senda que no es la que ellos frecuentan, entonces se le declara la guerra al desgraciado convertido en pasto de murmuraciones, cebo de calumnias, imán de censuras, presa de lenguas y blanco de ataques contra su honor. Le atribuirán lo que no ha dicho, le colgarán lo que no ha hecho, le imputarán lo que no ha preferido ni creído su corazón, aunque sea hombre señalado y campeón en su ciencia. Si se le ocurre escribir un libro, lo calumniarán, difamarán, contradecirán y vejarán. Exagerarán y abultarán sus errores ligeros, censurarán hasta sus más insignificantes tropiezos, le negarán sus aciertos, callarán sus méritos y le apostrofarán, le increparán por sus descuidos, con lo cual sentirá decaer su energía, desalentarse su alma y enfriarse su entusiasmo. Las frases de Ben Hazm son sobradamente elocuentes y debo confesar que la sentencia final, sentirá decaer su energía, desalentarse su alma y enfriarse su entusiasmo, me ha producido en cierto momento el escalofrío de sentirlo escrito para mí mismo en el exactísimo proceso del gradual desaliento. Cuán legítimamente hispánico era Ben Hazm cuando fue capaz de percibir tan agudamente este rasgo. Unamuno tiene, no faltaría más que no se hubiese dado cuenta, su propio comentario sobre el tema. Hay un pecado capital muy genuinamente español y del que me propongo escribir con alguna extensión, y ese pecado es la envidia,
nacido de nuestro especial individualismo, y ese pecado es una de las causas del cavilismo. La envidia ha estropeado y estropea a no pocos ingenios españoles, sin ella lozanos y fructuosos. Todos recordamos el famoso símil de la cucaña. Hay en el fondo de nuestra casta cierto pozo de avaricia espiritual, de falta de generosidad de alma, cierta propensión a no creernos rico, sino a proporción que son los demás pobres, pozo que hay que limpiar. Serían inacabables las citas. Pudieran reunirse infinidad de discursos y pensamientos escritos en España y en Iberoamérica sobre esta pasión, dice Menéndez Pidal, con lo que es aconsejable cerrar este punto, al que quiero añadir solo una afirmación cervantina, pues si la discreción es ensalzada por el autor del Quijote y a su sombra salió este libro, bien puedo citar, aunque sea indiscreta, la afirmación de Berganza en el famoso coloquio: hasta los cobardes y de poco ánimo son atrevidos e insolentes cuando son favorecidos y se adelantan a ofender los que valen más que ellos. Con todo y a pesar de todo, abramos el corazón a la esperanza y al buen sentido. Este gremio de discretos ¿acaso me ha conducido por caminos de indiscreción, si ella cabe, cuando se habla con sinceridad, que no lo creo? Valga la glosa como invocación a los hombres de buena voluntad en estos días navideños, cuando todos los cantos rezuman amor y delicadeza.